Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de el caudillismo, el cual fue un proceso político que se desarrolló en nuestro país una vez concluida, que nace de la Revolución Mexicana y que forma parte también del proceso del fin de la Revolución Mexicana, el cual se denominó, como lo estamos viendo aquí, como caudillismo. El aprendizaje esperado que vamos a estudiar es el siguiente. Describe los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial y la importancia de las políticas sociales en su desarrollo. Es decir, vamos a adentrarnos a los aspectos políticos del México post-revolucionario. Es decir, del México que surgió después de la Revolución Mexicana. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando algunos caudillos que surgen de la Revolución Mexicana, cómo se convierten en presidentes y posteriormente cómo de todos estos caudillos, al final de cuentas se va a generar un partido político que va a ser el que va a controlar esta idea de la revolución y sobre todo va a controlar la política de nuestro país a lo largo de prácticamente 70 años. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se cambiaron de caudillos, cómo surge después el partido político dominante y después cómo se empiezan a generar algunos otros procesos dentro de la política mexicana en el siglo XX. ¿De acuerdo? Pues bien, comencemos entonces con, vamos a definir aquí dos conceptos, o vamos a tomar en este video dos periodos. Uno es el periodo del caudillismo y el otro va a ser el periodo del maximato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. El conflicto llamado Revolución Mexicana tuvo muchos matices y momentos clave para la historia de México, como ya lo vimos. Uno de esos momentos fue cuando la revolución se convirtió en una institución. De Venustiano Carranza a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y el Maximato, México vivió la época del caudillismo que vio el nacimiento del partido político que gobernó al país durante más de 70 años, que en un principio fue Partido Nacional Revolucionario, luego Partido Revolucionario Mexicano y finalmente Partido Revolucionario Institucional. ¿De acuerdo? Durante los años de 1915 a 1929 se desarrolló en México el proceso que marcaría el fin de la Revolución Mexicana, así como el establecimiento de la institucionalización del movimiento armado a través de un partido político. Ya dijimos cuál, que dominaría el gobierno de México por más de 70 años. Dicho partido se denomina dicho periodo, es el denominado como el caudillismo. ¿Qué es eso de caudillismo? Bueno, el caudillismo es donde los presidentes de México surgen del movimiento armado, es decir, surgieron de la Revolución Mexicana porque eran caudillos de la Revolución Mexicana. Es decir, lideraban alguna facción recuerden que en la Revolución Mexicana hubieron muchos caudillos, muchas facciones revolucionarias, y los líderes de estas facciones revolucionarias eran denominados como caudillos. Por ejemplo, Emiliano Zapata era el caudillo de los zapatistas. Francisco Villa, el caudillo de los villistas, ¿no? Del ejército de la División del Norte, ¿sí? En el caso del ejército constitucionalista, ¿sí? El principal caudillo era Venustiano Carranza. Y como Venustiano Carranza llegó a convertirse en presidente, es uno de los primeros presidentes del periodo del caudillismo, ¿de acuerdo? De ahí van a seguir otros presidentes después de Carranza, que también van a salir de la Revolución Mexicana y que también se van a convertir en presidentes. Por eso es que este periodo se denomina así, la etapa del caudillismo, ¿sale? ¿Quiénes son los principales presidentes del caudillismo? Van a ser Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Cada uno de ellos participaron en la Revolución Mexicana y se convirtieron finalmente en presidentes de México. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué hizo cada uno en sus propios periodos de gobierno. Vamos a comenzar con Venustiano Carranza.
En 1913, recuerden que Madero, Francisco I. Madero, es asesinado por Victoriano Huerta. Entonces Carranza se convirtió en el líder del ejército constitucionalista. Fue su principal caudillo. El cual tuvo como objetivo derrocar al gobierno de Victoriano Huerta y posteriormente desarrollaron un movimiento, dentro de las facciones se desarrolló sus demandas estaban orientadas a la búsqueda de una nueva política en nuestro país. Entonces, ya una vez que Victoriano Huerta es derrotado, ¿sí? Lo que buscan ahora el ejército constitucionalista era instaurar una nueva constitución y por eso ellos son los que generan la constitución de 1917, ¿sí? Carranza recibió el apoyo de Estados Unidos, que lo reconoció como presidente, porque recuerden que llegó un momento en que hubieron dos, Eulalio Gutiérrez y Venustiano Carranza. Entonces, para los estadounidenses, Carranza era el presidente, ¿ok? Entonces, de ahí se agarró Carranza para agarrar este poder político, porque ya estaba reconocido por algunos países de otros países. Y por lo tanto, pues entonces empieza a trata de desarrollar una nueva política que lo lleva a promulgar la Constitución de 1917, ¿sí? Entonces, una vez asumido el poder, se dio a la tarea de pacificar al país, enfrentando al ejército, contra los zapatistas y villistas. Es decir, Carranza, ¿sí? Los carrancistas, se enfrentaban posteriormente a los zapatistas y villistas. Recuerden que lo realizaron a través de los convencionistas. Convencionistas contra constitucionalistas, ¿ok? Y dentro de los constitucionalistas también se encontraba un general que va a ser Álvaro Obregón. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esta cuestión, ¿sí? ¿Qué más hizo Venustiano Carranza como parte del primer presidente caudillista que hubo en México? La importancia de Carranza radica en la promulgación de la Constitución de 1917. Su facción revolucionaria, los constitucionalistas, generaron el Congreso Constituyente y después la Constitución en 1917, ¿sale? Intentó establecer un nuevo gobierno al poner como candidato a Ignacio Bonillas. ¿Qué sucede con Carranza al final de su periodo de gobierno? Bueno, sucede que para 1920 ya los villistas habían sido derrotados por los carrancistas. Ya Zapata ya había sido asesinado en 1919. Entonces ya no tenía de cierta manera otros caudillos de peso, al menos fuera afuera de los constitucionalistas que de cierta manera le hicieran un contrapeso a Carranza. Lo que Carranza quería hacer era implementar a candidatos presidenciales que él pudiera controlar, ¿sí? Es decir, él estar detrás del poder para poder decirle al que iba a ser presidente, pues cómo hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y es por eso que elige como candidato a Ignacio Bonillas, que era una persona que presentaba esta obediencia hacia Carranza, ¿sí? Y esto hizo enojar a otros líderes revolucionarios, sobre todo los que estaban dentro mismo del constitucionalismo, ¿sí? Uno de estos líderes que estaban inconformes fue Álvaro Obregón, ¿sí? Álvaro Obregón, también a su vez tenía un grupo, una facción dentro del constitucionalismo, que es el grupo de los sonorenses, es decir, los que habían luchado en Sonora, se habían unido a Carranza en sus ideales y habían de cierta manera tenido este control revolucionario en la zona de Sonora, ¿sí? Entre el grupo de los sonorenses pues está Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ¿ok? Resulta entonces que los sonorenses se ofenden de que cómo es posible que elijan a Ignacio Bonillas como el siguiente candidato a la presidencia, ¿sí? Finalmente, pues, a Ignacio Bonillas se promulga como candidato, al final de cuentas lo elige Carranza como candidato, y en 1920, en Tlaxcalatongo, Puebla, Carranza muere asesinado, ¿sí? Entonces muere asesinado Carranza allá en Tlaxcalatongo, Puebla,
y finalmente se convocan elecciones y quien gana la presidencia va a ser posteriormente Álvaro Obregón en 1920. Entonces aquí tenemos el primer gobierno caudillista, que es el de Carranza. Nos vamos ahora al siguiente. Otro caudillo que surgió de la Revolución Mexicana, que fue Obregón, ¿sí? Que es el que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasaba con Álvaro Obregón? Álvaro Obregón pertenecía al llamado Grupo Sonorense, como les digo. Este grupo se encontraban varios líderes militares importantes de esa zona, de Sonora, como Adolfo de la Huerta, el propio Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y etcétera, ¿sí? Entonces ellos eran el grupo de los sonorenses, que dentro de los constitucionalistas que apoyaron a Carranza en un principio, después se rebelarían contra él por no tomarlos en cuenta al momento de realizar las nuevas elecciones que se dieron después de que Carranza dejara la presidencia, ¿ok? Pues bien, en un principio Álvaro Obregón participó en la revolución contra Porfirio Díaz, sí, apoyando a Madero, y después se unió a Carranza para quitar a Victoriano Huerta, y posteriormente se sublevó contra el propio Carranza al perder las elecciones contra Ignacio Bonillas mediante el plan de Agua Prieta, como les digo. Después de haber sido muy amiguísimos Obregón y Venustiano Carranza, pues se van a distanciar a través del plan de Agua Prieta, y Obregón va a desconocer a Venustiano Carranza como presidente. Y finalmente, una vez que es asesinado Carranza, Obregón Álvaro Obregón se convoca a nuevas elecciones y lo eligen como presidente en 1920, ¿ok? Esa es, digamos, la trayectoria a grandes rasgos de su periodo como caudillo. Pero ¿qué hizo como presidente? Bueno, durante su periodo de gobierno, sí, Álvaro Obregón va a crear la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Poniendo a José Vasconcelos como secretario de Educación, donde empiezan a desarrollarse las famosas misiones culturales. También pacificó al país invitando a los villistas a dejar las armas, así como sofocando la rebelión de la Huertista. Sobre todo, Álvaro Obregón era un brillante militar, que varias veces le propinó derrotas a los villistas y a los zapatistas. Sí, era, digamos, el brazo armado del constitucionalismo, sí, lo que es el ejército de Obregón, sí, era muy importante. También Obregón perdió su brazo a través de un cañonazo. Por eso también no tenía brazo Álvaro Obregón. También pacificó al país invitando a los villistas, como les digo, él es el que de cierta manera orilla a Francisco Villa en 1920 a renunciar y a retirarse del movimiento armado, y 3 años después, en 1923, asesinan a Francisco Villa, pero ya se había pacificado el país. También sofocó la rebelión de la Huertista, es decir, Adolfo de la Huerta, también del grupo sonorense, también se va a poner en contra de sus compañeros, ¿sí? Y también van a sofocar esta rebelión de la Huertista, ¿sí? Álvaro Obregón también firmó con Estados Unidos el Tratado de Bucareli, con el que consiguió legitimar su gobierno a cambio de mantener ciertos beneficios para los norteamericanos. Se dice que ese tratado tiene 100 años de vigencia y en 2023 estaría terminando la vigencia de este tratado, que es, entre otras cláusulas, se dice que en México estaba prohibido el desarrollo tecnológico durante estos 100 años. Es una de las principales hipótesis que se manejan, de que aparte de las cláusulas que se conocen, hay otras cláusulas secretas en donde se venía esta cuestión. Entonces, a partir del año 2023, entra ya, se quita la vigencia del Tratado de Bucareli. También Álvaro Obregón se reeligió en 1924. Recuerden que en aquella época los presidentes duraban 4 años, eran cuatrienios, ¿ok? Entonces Álvaro Obregón se reelige en 1924, pero fue asesinado por José de León Toral. Pues bien, aquí terminaría entonces el periodo presidencial de Álvaro Obregón. ¿Y quién seguiría después? Quien seguiría como presidente posteriormente sería Plutarco Elías Calles.
líder revolucionario del grupo sonorense, quien fundó el Partido Nacional Revolucionario. ¿A quién se le debe entonces la fundación del Partido Nacional Revolucionario? A este personaje, a Plutarco Elías Calles. Igual como Álvaro Obregón, perdón, en un principio se unió a la causa maderista, se expulsa a Porfirio Díaz y después, con la muerte de Madero, también se une a los carrancistas para derrotar a Huerta y posteriormente se une a Carranza para combatir a villistas y a zapatistas. Entonces Plutarco Elías Calles también formó parte de los constitucionalistas. Fue electo presidente una vez asesinado Álvaro Obregón en 1924 y durante su gobierno, que duró hasta 1928, 4 años de gobierno, creó el Banco de México así como el Banco Ejidal y el Banco Agrícola. Mandó a construir carreteras, presas y sistemas de riego como también escuelas rurales. Esas es, digamos, las principales gestiones que realizó Plutarco Elías Calles durante su gobierno. Vuelvo a insistir, se llama caudillismo porque son presidentes que vienen de la Revolución Armada y se convierten en presidentes, ¿ok? Hasta el momento llevamos 3, Carranza, Obregón y Plutarco Elías Calles. La importancia de Calles es porque él va a fundar el Partido Revolucionario Institucional. Se dio cuenta que si él seguía este modelo de pues yo termino, después me reelijo y ya después extiendo mi periodo de gobierno, pues va a venir alguien y me va a asesinar, ¿verdad? Como ya había sucedido con Obregón, como ya había sucedido con Carranza, como sucedió con Madero, etcétera, etcétera. Entonces se dio cuenta de que debía de unir a todas estas líderes de la Revolución Mexicana para integrarlos en un plan político. Y es por eso que dice, bueno, pues voy a juntar a todos los principales líderes del país, de las facciones revolucionarias, los principales caudillos, y entre todos vamos a crear un partido político que va a ser el Partido Nacional Revolucionario. Entonces, al año siguiente, después de haber terminado su periodo de gobierno, crea el Partido Nacional Revolucionario y a Plutarco Elías Calles lo eligen como el máximo jefe de la revolución, o el jefe máximo de la Revolución Mexicana, ¿ok? Entonces, con esto, Plutarco Elías Calles ya no tuvo enemigos así directos, porque a todos de cierta manera les brindó ciertos privilegios dentro del partido, ¿sí? Y a todos los que habían participado en la revolución, de todo ese hueso que representaba la política mexicana después de la Revolución Mexicana, sí, o sea, en el México por revolucionario, todo ese hueso se lo repartió a los demás líderes revolucionarios y por eso mediante la creación del Partido Nacional Revolucionario. También algo importante que ocurrió dentro de su cuatrenio fue una guerra religiosa, sí, la llamada Guerra Cristera, el cual se debió a la reforma del artículo 130, donde se clausuraba, por ejemplo, las procesiones, se clausuraba sobre todo las misas, sí, algo que va a generar descontento a la mayoría de la población que en aquella época, como en la actualidad, como en la época colonial, etcétera, siempre ha sido muy católico el pueblo mexicano. Entonces, muchos de estos católicos se lanzaron a las armas contra el gobierno y a esta enfrentamiento entre el gobierno y miembros de la religión católica se le denominó como Guerra Cristera. Iban al grito de ¡Viva Cristo Rey! Pues bien, durante su cuatrenio, Plutarco Elías Calles, tenía estas ideas anticlericales y se genera este conflicto sangriento, de prácticamente que en algunos lados hizo que la Revolución Mexicana se extendiera, ¿sí? O sea, lo que es la violencia y lo que es la cuestión de la guerra, que por eso dependiendo del lugar es que se dice que la revolución termina en ciertos momentos, pero para la región del Bajío, sobre todo región de Guanajuato, Jalisco, etcétera, la revolución continuó a través precisamente de la Guerra Cristera, porque ahora lo que se buscaba era que le brindaran otra vez a la iglesia la oportunidad de abrir, de oficiar misas y de regresar otra vez a esta cuestión de lo que es
el culto público, ¿no? Muy bien, también, como les digo, Calles fue el fundador del Partido Nacional Revolucionario y el partido fue creado por diversos líderes, siendo Calles nombrado el jefe máximo de la revolución. Ese, digamos, fue el gran logro de Calles, con el cual pudo de cierta manera salvar su vida. ¿Ah? Dijo, pues bueno, si yo me vuelvo presidente y sigo como el modelo como mis anteriores compañeros, pues también a mí me van a asesinar, entonces mejor necesito crear un partido político donde a todos les toque algo, ¿verdad? Del poder, ¿ok? Y era tan importante Plutarco Elías Calles dentro del partido que después los siguientes 3 presidentes que van a gobernar México, detrás de él va a estar Plutarco Elías Calles, ¿sí? Justo como lo que quería hacer Carranza, pero el que sí lo logra hacer va a ser Calles. Él sí va a influenciar a los demás presidentes para que tomen ciertas decisiones políticas, económicas, etcétera, del país. Entonces, este es el periodo del caudillismo, ¿sí? Son 3 principales caudillos, Carranza, Obregón y Calles, ¿ok? Estos son los presidentes que salieron del movimiento armado y se convirtieron en presidentes. De aquí en adelante, de 1928 en adelante, vamos a tener otro periodo de la política mexicana, que se va a denominar como el maximato, ¿ok? ¿Qué es eso del maximato? Vamos a ver. Va de 1928 a 1934. El maximato es el periodo de la historia de México en donde los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, sí, 3 presidentes, gobernaron bajo la influencia y tutela de Plutarco Elías Calles. O sea, gobernaban Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, pero de cierta manera quien tenía el control, sí, sobre el país, hablando de política y de economía, detrás de ellos estaba Plutarco Elías Calles. Por eso se le llama maximato, porque él era el jefe máximo de la revolución y por eso es el periodo del maximato, ¿ok? Entonces, en ese sentido, se decía que quien en realidad gobernaba en México seguía siendo Calles y elegía a candidatos presidenciales a su conveniencia. Entonces, por eso estos 3 presidentes forman parte del maximato, ¿sí? A ver, ¿cómo gobernaron esos presidentes? Bueno, Emilio Portes Gil de 1928 a 1930, solamente estuvo 2 años en la presidencia. Ortiz Rubio estuvo de 1930 a 1932 y Abelardo Rodríguez del 32 al 34. Algunos renunciaron, algunos ya no quisieron seguir por estas cuestiones de que no querían, digamos, que lo siguieran criticando, de que pues formaban parte o que eran como títeres, ¿no? de Plutarco Elías Calles. ¿Ok? Finalmente es por eso que se denomina maximato. Y el maximato va a terminar en 1934 cuando se elige a Lázaro Cárdenas como presidente. Ese es el tema que vamos a ver en el siguiente video sobre el cardenismo. Entonces, ahorita estamos concentrándonos en 2 momentos. Caudillismo, que ya lo vimos, y nos vamos a concentrar en el maximato en esta parte final del video que ya vamos a concluir, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama maximato? Vuelvo a insistir, porque el jefe máximo de la revolución, o sea, Plutarco Elías Calles, seguía influenciando en la política a pesar de que gobernaron 3 presidentes, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron estos 3 presidentes bajo el dominio de Plutarco Elías Calles? ¿Cuáles fueron los logros del maximato? Vamos a verlos a continuación. Durante el maximato se establecieron sindicatos, es decir, va a surgir el sindicalismo en México, donde sobre todo van a surgir sindicatos obreros y campesinos como la CTM y la Confederación Nacional Confederación Nacional Campesina, es la CNC, y la CTM es la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Son, digamos, los principales sindicatos obreros y campesinos que surgieron durante el maximato, ¿sí? Estos sindicatos sirvieron como plataformas para generar adeptos al partido dominante, ¿sí? Ya este fenómeno de la unión de sindicatos con el partido dominante se denomina como el sindicalismo, ¿ah?
es un fenómeno que se dio sobre todo en esta etapa del maximato. Los proyectos se encaminaron sobre todo a establecer el reparto de tierras, es decir, urgía cumplir las demandas de la Revolución Mexicana. Ya se tenían entonces las leyes, ahora faltaba pasar de las leyes a la realidad. ¿Sí? Entonces se encaminaron a generar este reparto de tierras, pero fue lento, ¿ah? Es decir, no fue inmediato y no todos recibieron tierras, ¿verdad? Y también buscaron promover los derechos laborales, por lo que comienzan a promulgarse leyes como la Ley Federal del Trabajo, ¿ah? Con el que ya de cierta manera se van a establecer ahora sí horarios de trabajo, días de descansos, prestaciones laborales, todo lo necesario para brindarles derechos a los obreros, ¿ah? Y la Ley de Crédito Agrícola, que es más de corte campesina, ¿sí? En materia educativa, la Universidad Nacional de México va a adquirir su autonomía en 1929 y se va a transformar en UNAM, ¿verdad? Universidad Nacional Autónoma de México. Y como les digo, otro de los logros del maximato es que la Guerra Cristera va a llegar a su fin en 1929 mediante acuerdos entre el clero y el gobierno para comenzar la reapertura de iglesias. Entonces, ese es a grandes rasgos las características del maximato. Estos tres presidentes que acabamos de ver, ¿sí? Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez fueron de cierta manera los que desarrollaron esos proyectos que estamos viendo aquí de manera resumida, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le llama maximato, porque gobierna Plutarco Elías Calles, más que directamente, influenciando a estos tres presidentes, ¿ok? Y estos son los logros del maximato, ¿de acuerdo? Y pues por mi parte sería todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.